Hola, comenzamos con nuestra segunda unidad que corresponde a manipulación algebraica. En esta primera clase, ¿cierto? Vamos a ver una pequeña introducción a lo que vamos a ver en la unidad y comenzamos trabajando, ¿cierto? Con expresiones algebraicas, ¿ya? Vamos a ver cómo las podemos trabajar, cómo podemos valorizar, ¿cierto? Cómo podemos reducir también expresiones. En esta segunda unidad, ¿cierto? Es una introducción a los temas de álgebra, ¿ya? Como les decía, ¿qué vamos a trabajar acá? El tema de manipulación algebraica, ¿cierto? Lo primero, ver cuáles son las expresiones algebraicas con las que vamos a trabajar, valorizar expresiones, ¿cierto? Eh, a lo largo de su carrera, ¿cierto? O en las distintas asignaturas de sus especialidades, ustedes van a utilizar distintas fórmulas, ¿ya? Entonces, en esas fórmulas nosotros podemos irles dando distintos valores. Fórmulas físicas, ¿cierto? Fórmulas de estadística. Vamos a tener fórmulas establecidas que solamente nosotros tenemos que ir cambiando los distintos parámetros, los distintos valores según la situación problemática, ¿cierto? O según lo que estemos trabajando, ¿ya? Entonces eso también lo vamos a trabajar. También vamos a trabajar con el tema de reducción de expresiones, ¿ya? Expresiones algebraicas de distinto tipo y cómo nosotros podemos mostrarlas, ¿cierto? Cómo las podemos escribir de la forma más simplificada posible, ¿ya? Ahí también vamos a ver el tema del uso de paréntesis y cómo los podemos ir eliminando, ¿cierto? Y como les decía, utilizar siempre las expresiones más simplificadas posibles. Vamos a trabajar también con la multiplicación de expresiones algebraicas, ¿ya? Vamos a ver también la multiplicación de forma general y vamos a ver también el tema de productos notables y cómo podemos nosotros factorizar también esas expresiones, ¿ya? Y finalmente, lo último que tenemos que ver acá en la unidad es el tema de fracciones algebraicas, operaciones entre ellas y también la idea siempre es simplificar estas expresiones al máximo posible, ¿ya? Veamos entonces lo de esta primera semana, ¿cierto? Lo que vamos a trabajar. Ya, empezamos a trabajar entonces. Lo primero, lenguaje algebraico, ¿cierto? El lenguaje algebraico, nosotros utilizamos números, letras y operaciones. Generalmente utilizamos los números, ¿cierto? Nos representan valores constantes, ¿ya? Valores que no van a ir cambiando. Y en el caso de las letras, se introducen, ¿cierto? En este lenguaje algebraico en matemática para representar variables, ¿cierto? O incógnitas, ¿ya? Está compuesto de números y letras, ¿cierto? Como les decía, como vemos el ejemplo acá, acá tenemos un término algebraico, ¿ya? Un término algebraico corresponde a la multiplicación de números y letras. En este caso, ¿cierto? Cuando tenemos multiplicación de números y letras, o varias letras, ¿cierto? Multiplicándose, omitimos el signo de la multiplicación. Si nosotros vemos un grupo, ¿cierto? De letras juntas o de un número, ¿cierto? Y varias letras, sabemos que entre ellas siempre va a haber una multiplicación. Por ejemplo, acá en este caso tenemos el menos 3a a la cuarta, ¿cierto? Entonces, entre el menos 3 y el a, ¿cierto? Tenemos una multiplicación que por temas de notación, ¿cierto? Se omite, ¿ya? Consideramos, ¿cierto? Esta parte numérica, incluyendo el signo, ¿cierto? Como un coeficiente numérico, ¿ya? Ese es el nombre que se le da, y el factor literal, ¿cierto? Todas las letras. Generalmente, si nosotros tenemos varias letras distintas, también por un tema de notación, se van expresando siempre en orden alfabético. Si tengo una A, después la B, la C y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta la Z, ¿ya? Y cada una de esas letras, ¿cierto? Van acompañadas por su respectivo exponente, ¿ya? Entonces, en un término algebraico también podemos determinar su coeficiente numérico, su factor literal y a partir de eso considerar, ¿cierto? El exponente como su grado del término, ¿ya? O podemos también considerarlo como el grado solamente por cada una de las letras, ¿ya? Veámoslo acá de forma resumida también. En el caso del coeficiente numérico, ¿cierto? Tenemos en este caso el menos 3, ¿ya? Y es el número que va multiplicando, ¿cierto? A todo el factor literal, ¿ya? Si no aparece ningún número delante, ¿cierto? De este término, delante de estas letras, nosotros sabemos que corresponde a un 1, ¿ya? Recuerden que si nosotros multiplicamos por 1 cualquier expresión, ¿cierto?
1 por cualquier número me va a dar, ¿cierto?, ese otro número. En el caso de las letras ocurre lo mismo. Si no aparece, ¿cierto?, un número acá adelante, nosotros sabemos que ahí hay un número 1. ¿Ya? Las constantes representadas por letras, por ejemplo, el número pi, el número de Euler y otras, ¿cierto?, también son parte del coeficiente numérico. ¿Ya? A pesar de que se representen por algún símbolo o alguna letra, corresponden también al coeficiente numérico. ¿Ya? También, como les decía anteriormente, el coeficiente numérico incluye el signo. ¿Sí? En este caso tenemos un signo negativo. Y en la parte literal, ¿cierto?, corresponde a todas las letras. ¿Ya? En este caso tenemos el x al cubo y al cuadrado, ¿cierto?, y z. Como les decía anteriormente, también el grado respecto a una letra es el valor del exponente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si queremos saber cuál es el grado con respecto a la x, ¿cierto?, el grado con respecto a la x es 3. ¿Ya? Si queremos saber el grado con respecto a la y, ¿cierto?, es 2, y el grado respecto a la z es 1. También recuerden que si no aparece un exponente, nosotros sabemos que ese exponente es 1. También por notación se omite, ¿cierto?, el 1. ¿Ya? Si hay alguna letra que no aparece, por ejemplo, si me preguntaran por el grado respecto a A, ¿ya? En ese caso, como la A no aparece, tiene un grado 0. ¿Sí? También está escrito acá. Pues sabemos que cualquier letra, ¿cierto?, cualquier número elevado a 0, menos el 0, ¿cierto?, eso me da igual a 1. ¿Ya? Y el grado absoluto de un término, si vemos el grado general, ¿cierto?, de todo este término, lo que tenemos que considerar es la suma de todos los exponentes de las letras. ¿Ya? Entonces acá, como dice, ¿cierto?, aquí tenemos el grado 3 con respecto a x, 2 con respecto a y 1 con respecto a z. Si hacemos la suma, ¿cierto?, el grado absoluto, ¿cierto?, de este término es igual a 6. ¿Ya? Eso con respecto a un término. ¿Ya? Si nosotros vamos sumando distintos términos, ¿ya?, sumando o restando, podemos tener expresiones más complejas. ¿Ya? Entonces, a partir de ese conjunto de términos, ¿cierto?, nosotros los podemos clasificar según la cantidad de términos algebraicos que tengan cada una de esas expresiones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de tener solamente un término, ¿cierto?, solamente recuerden que tenemos multiplicaciones acá. Ese término, ¿cierto?, esa expresión se llama monomio. ¿Ya? Si nosotros tenemos dos términos, aquí acuérdense que van separados por la suma o la resta, esto lo llamamos binomio. ¿Ya? Puede ser una suma o una resta entre, ¿cierto?, los términos. Y en el caso de tres términos, ¿cierto?, esto se llama, ¿cierto?, tenemos el término 4a, el término 5b y el término menos 2. Tenemos tres términos distintos, ¿cierto?, se llama trinomio. ¿Ya? Si tenemos 4 o más términos, eso se considera, ¿cierto?, un polinomio. ¿Ya? 4 o más términos siempre se va a considerar como un polinomio. Ya, veamos el tema de la valoración de expresión algebraica. Como les decía al comienzo, ¿cierto?, cuando nosotros tenemos una fórmula o una expresión general y queremos darle valores a cada una de las variables, ¿cierto?, que componen esa expresión, nosotros podemos reemplazar, ¿cierto?, en la expresión, calcular haciendo las operaciones correspondientes y nos va a dar un valor general, ¿cierto?, de la expresión. Eso nos puede servir cuando trabajamos con fórmulas, ¿cierto? Por ejemplo, una fórmula de la velocidad, si nosotros les damos los distintos parámetros, podemos calcular, ¿cierto?, cuál es la velocidad de algún elemento, de algún móvil. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos el ejemplo, ¿cierto? 5a cuadrado menos b cubo, ¿ya? Y me están dando los valores para a y para b. ¿Sí? Me dicen que el a tiene un valor de menos 2 y el b tiene un valor de 1. Estos valores podrían ir variando, va a depender de la situación, ¿cierto?, que nosotros estemos. Pero en este caso, ¿cierto?, nos están dando esos valores. ¿Qué hacemos nosotros? Podemos reemplazar dentro de nuestra expresión y a partir de eso, ¿cierto?, calcular el valor completo de la expresión. ¿Ya? Podemos escribir acá, lo voy a ir editando. Entonces, si sabemos que la vale menos 2, en este caso tenemos la expresión 5 por, recuerden que aquí entre medio siempre hay una multiplicación entre números y letras, 5 por el a sabemos que vale menos 2, lo vamos a escribir entre paréntesis porque es negativo, y eso está elevado al cuadrado, ¿ya? Menos el b, sabemos que en este caso se le dio el valor 1, ¿cierto?, y está elevado al cubo. ¿Ya? Teniendo solamente una expresión ahora con números podemos calcular. Entonces me va a quedar 5, ¿cierto?,
aquí tenemos que resolver primero las potencias. ¿Ya? Recuerden que tenemos que ir siguiendo el orden de prioridad de las operaciones. Entonces en este caso, menos 2 al cuadrado, menos 2 por menos 2, ¿cierto? Son 4 positivo. Y 1 al cubo, ¿cierto? Me va a dar 1 positivo. ¿Ya? Y si hacemos el cálculo acá, 5 por 4 van a ser 20, ¿cierto? Y menos 1, esto me va a quedar la expresión, ¿cierto? Entonces vale 19. ¿Ya? Ese sería el valor de la expresión, ¿cierto? Si le damos estos valores de A y B. ¿Qué tenemos que hacer? Si nos dan la expresión, ¿cierto? Reemplazamos por los valores de cada una de las variables y calculamos, ¿cierto? Según la prioridad de las operaciones. Recuerden que siempre en este caso resolvemos paréntesis, ¿cierto? Potencias. Multiplicación. Multiplicación y división van juntas, ¿ya? Recuerden que en el caso que tengamos multiplicación y división sucesiva, ¿cierto? Una al lado de la otra, comenzamos siempre de izquierda a derecha, ¿ya? Y finalmente, suma y resta al final, ¿ya? Ese es el orden, ¿cierto? Para ir resolviendo las operaciones cuando ya tengamos solamente números, para que se acuerden, ¿cierto? Les quede claro. ¿Ya? Ese es el tema de valoración de expresión. Entonces, cuando nosotros tenemos una fórmula, queremos reemplazar los valores de las variables, ¿cierto? Por valores numéricos, le damos esos valores y calculamos, ¿cierto? El valor de la expresión completa. ¿Ya? Veamos el siguiente tema, la adición y sustracción de expresiones algebraicas. Podemos nosotros, en el caso, ¿cierto?, de que tengamos términos semejantes, ¿ya?, empezar a reducir, ¿cierto?, nuestra expresión. La idea siempre, como les decía, es trabajar de la forma más simplificada posible, ¿ya? Entonces, ¿cuándo dos términos son semejantes? ¿Cuándo son semejantes? Cuando su parte literal, ¿cierto?, su factor literal, la parte de las letras, ¿cierto?, son iguales, pero tanto sus letras como los respectivos exponentes de cada una de las letras, ¿ya? Puede que tengan letras iguales, ¿cierto?, pero los exponentes cambian, entonces en ese caso ya no son términos semejantes, ¿sí? Como dice acá, ¿cierto?, tienen que ser tanto letras como sus respectivos exponentes, ¿cierto?, iguales, y de esa forma podemos sumar o restar, ¿cierto?, los términos de nuestra expresión. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cierto?, tenemos 2mn menos 4mn menos mn, ¿cierto? Aquí en este caso sí son semejantes, ¿ya? Porque la parte literal, ¿cierto?, mn, mn, ¿cierto?, son iguales, tanto sus letras como sus exponentes. ¿Cómo nosotros podemos reducir? Tenemos que ir considerando, ¿cierto?, su parte numérica con los signos, ¿ya? Recuerden que aquí si no aparece nada, esto es un 1, ¿ya? Entonces hacemos las operaciones entre los números. 2 menos 4, ¿cierto?, son menos 2, y menos 2 menos 1, ¿cierto?, serían menos 3, ¿ya? Esa es la parte numérica. 2 menos 4, ¿cierto?, son menos 2, y menos 2 menos 1, menos 3. Y la parte la parte literal, perdón, ¿cierto?, va a mantenerse igual. Entonces, menos 3, m, n, ¿ya? Eso se mantiene igual. Y esa sería, ¿cierto?, la reducción de esa expresión. Veamos el siguiente caso. Acá, ¿cierto?, tenemos que ver primero la parte literal. En este caso tenemos A, AB, BA y AC, ¿cierto? Tenemos entonces términos semejantes. En este caso, ¿cierto?, si nosotros consideramos estos términos, son semejantes, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso, ¿cierto?, el B y el A están desordenados, ¿ya? Recuerden, como les decía anteriormente, en la parte literal, ¿cierto?, generalmente se ordenan de forma alfabética, A, B, C y así sucesivamente, ¿ya? Como nosotros tenemos multiplicación entre estos factores, ¿cierto?, como es una multiplicación, ¿cierto?, nosotros lo podemos ordenar, ¿ya? La multiplicación es conmutativa, podemos reordenar, ¿cierto?, los términos, los factores, y no va a alterar nuestro producto. Entonces anotémoslo de nuevo. Va a quedar el 0,5 A más 2 AB menos 3 AB más AC, ¿ya? Entonces en este caso ahí vemos, ¿cierto?, que estos dos términos son semejantes. Los otros términos contienen la A, ¿cierto?, pero tienen otras letras, por ejemplo tienen la C y acá solamente está la A, entonces no son semejantes con los otros términos. Entonces van a quedar iguales. 0,5A, ¿cierto?, se mantiene. El 2AB y el menos 3AB, ¿cierto?, como son semejantes, recuerden que tenemos que sumar la parte numérica.
Entonces 2 menos 3 sería menos 1. Se mantiene la parte literal AB más AC, ¿cierto? Y eso sería, ¿cierto? Y ahí ya no podemos reducir nada más. Esto, lo que sí lo habíamos dicho por notación, ¿cierto? Sería como 5A. El menos 1 no es necesario escribirlo, entonces nos va a quedar menos AB más AC. ¿Ya? Lo podemos dejar de cualquiera de las dos formas. Ya, ¿cómo reducimos términos semejantes entonces? La idea es que sean términos semejantes. ¿Cuándo son términos semejantes? Cuando su parte literal, ¿cierto? Es igual, ¿ya? Sus letras y sus respectivos exponentes son iguales. Entonces de esa forma podemos sumar o restar, ¿cierto? Depende del signo. Y sumamos sus coeficientes numéricos. Ya en este caso 2 menos 4 menos 1 me da menos 3. Y la parte literal se mantiene, ¿cierto? Igual, ¿ya? Se mantiene. Veamos, ¿cierto? Algo que habíamos nombrado anteriormente, el uso de los paréntesis. ¿Ya? Nosotros también podemos hacer una reducción de los paréntesis. En el caso que ya tengamos una expresión, ¿cierto? Con paréntesis, que no se puede reducir nada dentro de ese paréntesis, no hay términos semejantes que podamos sumar o restar, nosotros podemos eliminar esos paréntesis. ¿Ya? Hay dos posibles casos. Si tenemos, ¿cierto? Un signo positivo delante del paréntesis, ya por ejemplo en este caso tenemos 3x menos 2y, no son semejantes, entonces no podemos hacer la resta, pero si tenemos un signo positivo, ¿cierto? Delante de este paréntesis. Si hay un signo positivo o no hay ningún signo, ¿ya? Nosotros podemos eliminar el paréntesis y nuestros términos van a quedar iguales, ¿ya? Entonces si hay un signo positivo o no hay ningún signo delante del paréntesis, lo podemos eliminar, ¿ya? Ahí no hay ningún problema, van a quedar nuestros términos de igual signo. En cambio, si tenemos un signo negativo delante de nuestro paréntesis, por ejemplo en este caso tenemos 5a más 2b menos 8ac, ¿cierto? No podemos eliminar términos semejantes, ¿cierto? No son semejantes ninguno de los términos, pero tenemos un signo menos adelante. Lo que podemos hacer, ¿cierto? Este signo menos que está adelante lo podemos considerar como un menos 1, ¿cierto? Que está multiplicando a cada uno de los términos del paréntesis, ¿ya? Este signo menos, ¿cierto? Nos va a cambiar todos los signos de los términos que están adentro. Por ejemplo, en el caso del 5a, que es positivo, ¿cierto? No tiene ningún signo adelante. Menos con más, ¿cierto? Me va a dar menos. Me cambia los signos. ¿Ya? Aquí hay que considerar la ley de los signos de los números enteros. Menos con más, ¿cierto? Me va a cambiar el signo, ¿cierto? Me queda negativo, menos 2b. Antes era positivo. Y el menos 8ac, ¿cierto? Va a cambiar de signo, me va a quedar positivo. ¿Ya? Esos son los dos posibles casos para poder eliminar los paréntesis. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un signo positivo delante, puedo eliminar, me van a quedar los términos iguales. Y si tengo un signo negativo, ¿cierto? Me va a cambiar los signos, ¿cierto? De cada uno de los términos que están dentro de ese paréntesis. ¿Ya? Veámoslo en un ejemplo. Entonces, cuando tenemos expresiones mucho más grandes, ¿cierto? Los paréntesis se utilizan para ordenar, ¿cierto? Distintas expresiones, para priorizar, ¿cierto? Hacer cálculos primero de ciertas partes de nuestra fórmula o de la expresión, para ordenar también, para que se vea un poco más ordenado, los podemos ir eliminando, ¿ya? Cuando hagamos nuestros cálculos. Entonces, tenemos distintos tipos de paréntesis, ¿ya? Ocupamos el paréntesis redondo, ¿cierto? O paréntesis cuadrado, o paréntesis de llave también. eh, Simbolizan exactamente lo mismo. La idea de utilizar los distintos paréntesis, ¿cierto? Es para ver dónde empieza uno y termina el otro de forma más fácil, ¿ya? Pero simbolizan exactamente lo mismo, ¿ya? Agrupan, ¿cierto? Distintas expresiones para que vayamos haciendo el cálculo dependiendo de ese orden. Veamos el primer ejemplo, ¿ya? Entonces, la idea siempre de eliminar estos paréntesis para poder reducir también todos los términos semejantes es que partamos siempre de adentro, ¿cierto? Hacia afuera, ¿ya? Lo que les puedo sugerir es que siempre vayan eliminando de a un paréntesis por paso, ¿cierto? Para que no se les vayan confundiendo, ¿cierto? Los signos que vienen a continuación, ¿ya? La idea es hacerlo lo más ordenado posible. Entonces, en este caso, el paréntesis que está más adentro, ¿cierto? Es este paréntesis, ¿cierto? Redondo, donde está el x menos el y, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer es mantener, ¿cierto? El resto de los términos, en este caso, el 4x más, paréntesis, ¿cierto? 2y, y como delante de este paréntesis hay un signo más, ¿cierto? Este más que está afuera, no me va a cambiar los signos, ¿cierto? De los términos que están adentro. Entonces, el x me va a seguir quedando positivo y el y va a quedar negativo, ¿cierto? Y ahí eliminé, ¿cierto? El primer paréntesis dentro de nuestra expresión.
Después, si queremos eliminar este paréntesis, ¿cierto? Cuadrado, bajamos nuevamente, ¿cierto? Ese 4x que no está dentro del paréntesis. Y como acá hay un signo más, ¿cierto? Nuevamente se van a mantener los signos de los términos que están adentro, ¿ya? Entonces me va a quedar 2y positivo, la x se mantiene positiva, la y se mantiene negativa, aquí ya no está el paréntesis, ¿cierto? Menos el 3y, ¿cierto? Que estaba afuera, ¿ya? Y ahora sí que eliminamos todos los paréntesis, ¿cierto? Podemos reducir los términos semejantes. Entonces en este caso tenemos que ir viendo cuáles términos son semejantes. Por ejemplo, podemos agrupar todos los términos con x. 4x y el x, ¿cierto? Y podemos hacer la reducción. En este caso, como son de igual factor literal, ¿cierto? La x se mantiene. Y 4 más 1, ¿cierto? Me va a quedar 5x, ¿ya? Y si queremos reducir, ¿cierto? Los términos con y, tengo el 2y, el menos y y el menos 3y. 2y menos 1, me queda 1y, y 1 menos 3, me va a quedar menos 2, y se mantiene, ¿cierto? El y. Esta sería nuestra expresión, ¿cierto? Reducida, ¿ya? Veamos el siguiente. También para eliminar los paréntesis y poder reducir los términos semejantes, ¿cierto? Me va a quedar, en este caso, el paréntesis, tenemos ese paréntesis, ¿cierto? Que está más adentro. Después tenemos el paréntesis de llave. Entonces lo podemos hacer de la misma forma. Mantener los términos, ¿cierto? En este caso mantener esta llave, 2a, y como aquí hay un signo menos delante del paréntesis, ¿cierto? Me va a cambiar cada uno de los términos, ¿cierto? Que están dentro de esa expresión. Entonces, si a es positivo, me va a quedar menos a y menos b, ¿cierto? Cambia los signos de ambos. Menos 3b se mantiene. Y ahora podemos eliminar el paréntesis de llave, ¿cierto? Que también tiene un signo menos adelante, entonces me va a cambiar los signos de cada uno de los términos que están adentro. El 2a me va a quedar negativo, 2a menos a, ¿cierto? Va a quedar como más a, menos b va a quedar como más b, y menos 3b más 3b. Y ahí eliminamos, ¿cierto? El paréntesis. Ahora podemos reducir todos los términos semejantes. Podemos considerar las a, menos 2a, b, a, perdón, y el menos 5a. Tenemos entonces 1 menos 2 serían menos 1 más 1, 0, ¿cierto? Y me va a quedar solamente el menos 5b. Menos 5a, perdón. Tenemos entonces 1 y 1, 2, menos 2 son 0, menos 5a solamente. Y en el caso de las b, solamente me queda 1b y más 3b van a ser 4b. ¿Sí? Y ahí está nuestra expresión, ¿cierto? Reducida. Ahí ya no se pueden eliminar los términos, no hay términos semejantes, ¿cierto? Debería quedar ahí. Esa es la expresión más reducida en ambos casos, ¿ya? La idea siempre, entonces, como les decía, para el caso de los paréntesis, tenemos que eliminar, ¿cierto? Desde adentro hacia afuera, ir eliminando según el signo que tengan delante cada uno de los paréntesis, y después ir reduciendo, ¿cierto? Los términos semejantes que podamos ir agrupando, ¿ya? Ya, para esta semana hay una guía con ejercicios, ¿cierto? De lo que estamos viendo ahora. Solamente ejercicios, ¿ya? Sin problemas. Va a estar cargado en la plataforma. Y además de eso, recuerden que en nuestra asignatura estamos trabajando con resolución de problemas. No solamente la primera unidad, ¿cierto? Que correspondía a resolución de problemas de la secuencia, ¿cierto? Que estuvimos viendo, sino que en cada una de las unidades también vamos a estar trabajando con resolución de problemas, ¿ya? Entonces está la guía. Voy a mostrarla acá. Esta es la guía, ¿cierto? De guía número 1, expresiones algebraicas. Entonces aparece una breve explicación de cada uno. Por ejemplo, en la primera parte acá es de valorización de expresiones, ¿ya? Les dan algunas fórmulas y ustedes tienen que ir reemplazando por los valores que corresponden. También aparece un cuadro, ¿cierto? Donde tienen que ir trabajando. Y de reducción de términos semejantes, ¿cierto? Aquí en el caso de perímetros, ¿cierto? Perímetros, recuerden que tienen que ir sumando todos los valores de las expresiones. Y del uso de paréntesis, ¿ya? Entonces, reducir paréntesis y reducir expresiones a través de los métodos que estábamos viendo, ¿ya? Pero además de eso, ¿cierto? Además de esta guía de ejercicios, ¿cierto? Para que ustedes puedan ir trabajando lo que estamos viendo, hay problemas con los que vamos a trabajar, ¿ya?
Ese es el segundo problema. Veamos el primero. Aparecen, ¿cierto? Este es el primer problema. Va a estar cargado también en la plataforma. Entonces les dice, la siguiente figura es un rectángulo y ustedes tienen que, la primera parte es solamente con números. Les dicen que este cuadrado A, ¿cierto? Tiene un lado de 2 centímetros y el cuadrado B, ¿cierto? Tiene un lado de 5 centímetros. Entonces ahí ustedes tienen que ir calculando las áreas y los perímetros que les vayan pidiendo de todas las figuras, ¿cierto? Que están involucradas acá. Y para el lado B, ¿cierto? Ya no van a estar con números, sino que van a estar con letras. Les dice que el A vale X y el B, el lado del cuadrado B, vale Y. Entonces a partir de eso tienen que hacer el cálculo de todos los términos, ¿cierto? De todas las figuras que aparecen en el problema. ¿Ya? Para el segundo problema aparece una secuencia, ya tal como las que estuvimos trabajando la primera unidad. Aparecen varias secuencias, ya secuencia 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ustedes tienen que calcular las expresiones para la fase n, ya tienen que llegar a la fórmula cada uno. Y les pide que pruebe que todas las expresiones son equivalentes. ¿Ya? Entonces en este caso estas secuencias tienen que ir calculando las fórmulas, les van a dar fórmulas, ¿cierto? Quizás distintas, ¿ya? Y tienen que empezar a reducirlas para ver si son equivalentes o no, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver el ejemplo del primero. Un ejemplo para este caso, pensemos que son expresiones, ¿cierto? Algebraicas. Ya, reduzcamos, ¿cierto? Un poco el problema. Pensemos que tenemos solamente estas figuras, ¿cierto? Este rectángulo formado por este cuadrado y este rectángulo. Entonces digamos que en el caso del cuadrado, ¿cierto? Su lado mide X. ¿Ya? Entonces cada uno de sus lados mide X. Y en el caso del rectángulo, ¿cierto? Su lado más largo vale Y. ¿Ya? Entonces, como están uno al lado del otro, sabemos que estas dos figuras comparten cierto lado. ¿Ya? Sabemos que este lado también va a ser X para el rectángulo, entonces este lado también va a ser X. Y el lado, ¿cierto?, al opuesto va a ser Y. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular el área de cada una de las figuras, el área del cuadrado, ¿ya? Sabemos que el área del cuadrado va a ser el lado por el lado o el lado del cuadrado, ¿ya? X por X, y si hacemos la multiplicación, ¿cierto? En este caso me va a quedar X al cuadrado, ¿ya? Para el área del rectángulo, ¿cierto? Podemos calcular, ¿cierto?, que va a ser la base por la altura, o altura por base, X por Y, ¿cierto? Y en este caso no se puede reducir, me va a quedar X por Y. Esa es la multiplicación, ¿cierto? Y si nosotros queremos calcular el área completa, total, ¿cierto? Podemos calcular sumando las áreas, ¿cierto?, de ambas figuras. Si hacemos la suma, me va a quedar la suma del área del cuadrado más X, Y, ¿ya? Ahí no se pueden reducir, ¿cierto?, porque no hay términos semejantes. Lo mismo podríamos hacer para el perímetro, ¿cierto?, de ambas figuras. En el caso del perímetro, ¿cierto?, del cuadrado, perímetro del cuadrado, ¿cierto?, lo que podemos hacer es sumar sus lados, ¿ya? Entonces si tenemos X más X más X más X, ¿cierto?, estamos sumando los cuatro lados. Si sumamos una X más una X más una X más una X, ¿cierto?, como lo vimos con los términos semejantes, en este caso cada uno de ellos, ¿cierto?, está multiplicado por 1, van a ser 4X, ¿ya? Y en el caso del perímetro del rectángulo, ¿cierto?, sabemos que su lado vale X e Y, X más Y, X más Y, entonces podemos sumar dos términos semejantes, X más X, ¿cierto?, va a ser 2X, y las Y, si las sumamos, van a ser 2Y, ¿sí? Ese sería el perímetro de cada una, ¿ya? Y si queremos sumar el perímetro, ¿cierto?, de la figura en total, en este caso no va a ser la suma, ¿cierto? Porque en este caso este lado no lo vamos a considerar, solamente vamos a considerar los lados de afuera, ¿cierto?, de la figura total. Entonces vamos a tener, en este caso, una X más una X más una X, ¿cierto? Van a ser 3X más las 2Y que tenemos afuera, ¿cierto? Y más el X, ¿cierto?, que corresponde a ese lado que tenemos ahí afuera.
Si queremos reducir, ¿cierto? Me va a quedar 4x más 2y. Y ese sería el perímetro total de la figura, ¿ya? Eso lo podemos relacionar con el primer problema, ¿cierto? Como acá, ¿cierto? Que tenemos acá, ¿ya? Entonces en este caso, la primera parte, como les decía, solamente van a tener que trabajar con medidas con números, ¿cierto? 2 centímetros y 5 centímetros, y en la segunda parte solamente con X e Y e ir haciendo los cálculos, ¿cierto? Para toda la figura completa, ¿ya? En el caso del segundo problema, ¿ya? Que aparecen estas secuencias, son secuencias similares, ¿cierto? A las que estuvimos trabajando, pero tienen algunos detalles, ¿cierto? Que hay que considerar. Por ejemplo, si vemos solamente para la primera fase, veamos la primera fase, tenemos esta figura, ¿ya? Entonces, si nosotros lo vamos viendo, va aumentando, ¿cierto? Tanto la base como la altura, y se mantiene este cuadradito, ¿cierto? Que se va sumando abajo. Entonces la podemos considerar como una secuencia cuadrática, ¿ya? Si queremos llegar a la fórmula, en este caso tenemos acá 3 en la base, ¿cierto? Y 3 en la altura. 3 en la base y 3 en la altura. No, perdón. Tenemos en este caso, ¿cierto? Tenemos 4 en la base y 4 en la altura. Y acá tenemos 2, 4, 5, ¿cierto? Y 5 en la altura, ¿ya? Entonces, como va aumentando, nosotros podemos llegar a una fórmula y además, ¿cierto? Se va sumando ese cuadradito que está afuera. La fórmula, ¿cierto? O para la fase, ¿cierto? N. Sabemos, ¿cierto? Que en la base se mantiene como 3, 4, 5, ¿cierto? Va aumentando de 1 en 1. Entonces, para la base, podemos llegar, ¿cierto? A la fórmula, tanto para la base, ¿cierto? Que va aumentando de 1 en 1, ¿cierto? 1 por n, y tenemos que sumarle los dos, ¿ya? Para que nos coincidan. Y para la altura va a ser exactamente la misma fórmula, ¿cierto? Va a ser 1 por n más 2, ¿cierto? Porque va aumentando, ¿cierto? En el mismo número, ¿ya? Va aumentando de 1 en 1. Entonces, por ejemplo, para la fase 1, 1 por 1, 1, más 2 me da los 3, ¿cierto? En la fase 2, 2 por 1, 2, y más 2 me dan 4. Para la fase 3, 1 por 3, 3, y más 2, 5, y así sucesivamente, ¿cierto? Esas son las fórmulas, ¿cierto? Para base y para altura, ¿ya? Pero lo que tenemos que considerar, fase n, ¿cierto? En este caso, entonces va a ser la multiplicación. 1 por n más 2 por 1 por n más 2, ¿cierto? Solamente si consideramos esos cuadrados, pero siempre se le va sumando 1. Entonces, además de eso, tenemos que ir sumando, ¿cierto? 1. Esa sería nuestra fórmula entonces para la fase n, ¿sí? Esa sería la primera secuencia. En este caso van aumentando, ¿cierto? Tal como lo vimos en las secuencias de la primera unidad, pero hay un valor que se mantiene constante. Entonces eso, podemos preocuparnos, ¿cierto? De este cambio, llegar a la base, a la altura, ¿cierto? Y sumarle ese valor que se mantiene constante, ¿cierto? En cada uno de las fases de la secuencia, ¿ya? Entonces, si vemos las otras fases, ¿cierto? De nuestra secuencia, entonces también tienen que irlo haciendo de la misma forma, ¿ya? Aquí, por ejemplo, pueden tomar una fórmula para este caso, ¿cierto? Y sumarle la fórmula para ese caso. Aquí lo mismo, hacerlas por separado, ¿cierto? Y después sumar la fórmula. Lo mismo para la secuencia 3, la secuencia 4, 5 y 6, ¿ya? A partir de eso, ustedes van a llegar a las expresiones que corresponden, ¿ya? Eso con respecto a lo que vamos a trabajar en esta semana. Entonces, como les decía, hay una guía, ¿cierto? De ejercicios, ¿ya? Guía número 1 de expresiones algebraicas y 2 problemas, ¿cierto? Que tenemos que desarrollar esta semana, que son el problema, ¿cierto? De los rectángulos, ¿cierto? Y los cuadrados, que tienen que calcular las expresiones algebraicas, y este problema de secuencia, ¿cierto? Que tienen que llegar a las fórmulas de cada uno.